La Trastienda Barroca, un podcast de Bretsa, con Pablo Gigosos y Marina Cabello del Castillo. Bueno, pues estamos aquí de nuevo, esta vez con Lisandro Abadí. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, nos hace muchísima ilusión. Gracias por invitarme. Para quien no le conozcáis, Lisandro es cantante, es bajo barítono y de hecho, bueno, él está de profesor en la escuela, que ha sido el centro donde tanto Marina y yo hemos estudiado, y además recientemente también está de profesor en Salzburgo, que enhorabuena. Gracias. Lisandro, además, bueno, tú estudiaste también aquí en la escuela, ¿verdad? Y Sí. en Lucerna. Y bueno, es un cantante increíble, ha cantado con gente Sí. o con orquestas, De origen argentino, que no lo hemos dicho a todo importante. esto. Sí, sí. Pues como Les Florisan, con Collegium 1704, una barbaridad. También, como por ejemplo, Age of Enlightenment he leído, que son orquestas que a mí me encantan, me gustan muchísimo. Así que nada, pues aquí os presentamos a Lisandro. ¿Te gustaría a ti añadir alguna cosita que se nos haya olvidado? No, está muy bien, gracias. Muchas gracias. Y nada, pues hoy nuestro tema es el tema de la homosexualidad. Tanto hoy como en tiempos del barroco. A veces cogemos temas de tiempos del pasado y los llevamos a hoy en día. Y hoy cogemos un tema muy actual que está al orden del día y lo llevamos a las referencias que podemos encontrar, ¿no? Pues de compositores o de de las expresiones que podemos encontrar, ¿no? Al final es un tema que siempre ha sido bastante controvertido, ¿no? Prohibido y que no es un tema fácil, ¿no? Del que hablar y que no se, por ejemplo, en los conservatorios no es un tema obviamente a tratar, ¿no? Pero que queríamos sacar porque en realidad hay referencias y nos gustaría tener esta charla contigo. Eso es, porque además una de las cosas que más interés o que yo tengo muchísima curiosidad, somos conscientes de que, claro, durante este periodo histórico la homosexualidad era perseguida, era castigada, era pecado, la religión también muchas veces era un gran influyente de toda la sociedad. Y somos conscientes de que muchas veces las personas homosexuales tenían que esconderse o quizá no eran tan abiertamente, no expresaban tan abiertamente sus inclinaciones, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, hoy en día, que esto quería preguntarte a ti, vemos que muchas veces se dice o se expone que ciertos compositores o artistas en general, aunque no está del todo claro, que no hay nada escrito que hayan escrito una carta directamente y dijeran, pues sí, yo soy gay. Sino que, claro, hay veces que muchos musicólogos quizás se toman ciertas licencias. Entonces yo quería preguntarte, en este aspecto, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué crees de qué parte puede haber de verdad? ¿Qué podemos tener en cuenta o considerar según quizá nuestras vivencias? Vemos claramente mensajes, decir, bueno, esto claramente podemos interpretar que no eran amigos, sino que eran amantes, o quizá hoy en día esto es algo que se está exagerando demasiado. Mi opinión es que no importa, no tiene importancia. Que si hoy en día una persona homosexual que se autodefine como homosexual eh, no debe ser injustamente tratada o juzgada por el hecho mero de ser homosexual, tampoco tenemos entonces que ser juzgados positivamente por el hecho mero de ser homosexual. No agrega nada bueno, ni quita nada bueno, ni agrega nada malo. Somos seres humanos como todos y entonces eso en la historia creo que es exactamente igual. Hacer una especie de maniobra de detectar quién puede haber sido homosexual en la orquesta de Bach, por ejemplo, o entre los cantantes de la ópera de Berlín o de París, para mí es irrelevante. Realmente no es una cosa que tenga importancia para nosotros. Tampoco eso significa que sea necesario borrar la homosexualidad que sí existía que es una parte de una sexualidad eh, compleja como la actual. En alguna forma quizá era más habitual que una persona tuviera un comportamiento que ahora ya definiríamos como homosexual, pero no exclusivamente.
Entonces, muchas de las personas de las que en la historia se sabe que tuvieron algún comportamiento homosexual también son heterosexuales, por otro lado. O sea, son formas de definir la sexualidad que han evolucionado mucho. Y eso es quizá interesante para los que estudian ese tema. Pero si ahora nosotros hablamos de compositores o de músicos o de artistas, poetas, no sé, Michelangelo, gente de la que se habla mucho con esa visión, casi permanentemente encontramos que escribió poemas de amor para un muchacho y también para una muchacha. Y eso no le daba no le agregaba ni le quitaba gran importancia al hecho de expresar ese amor en poesía. Pero el hecho de que ese amor sea expresado en poesía o en música es interesante para nosotros. Y esas obras permanecieron y para mí esas obras son más interesantes que lo que podamos detectar o saber de una hipotética lista de personas en la que podamos decir que quizás se supo que era homosexual o algo parecido a lo que ahora llamaríamos un homosexual. Esa es un poco mi visión resumida, ¿no? Ujú. Continúa. Sí, sí, no, 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 es que esto es muy interesante porque en el momento que nos pusimos a hacer este podcast y que estuvimos conversando contigo, es interesante, ¿no? Porque efectivamente, ¿qué nos importa a nosotros, igual que hoy en día, que una persona sea homosexual? No va a cambiar su calidad musical, ¿no? O su calidad compositora. Pero, compositora, compositiva, perdón. Pero hay ciertas cosas que sí que pueden ser interesantes hoy en día, en el sentido de cómo vivieron esas personas en ese momento eso. Y eso también cómo le puede afectar a su vida. O sea, quiero decir, no queremos hacer la lista, pero por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, se me ocurre Lully, en este caso que has hablado de esto, que tenemos más o menos claro que pudo ser homosexual o bisexual, bueno, ¿qué más da? Pero en este caso contaba con un apoyo muy grande que era de Luis XIV y que sabemos que, pues, que le apoyaba, vamos a decir, y que le daba igual en ese sentido y no había problema. Pero a lo mejor, en ese caso, si no llega a tener el apoyo del rey, podría ser que no nos queda música de Lully. Bueno, Lully es un buen ejemplo de lo lejos que estamos de ese tema y de cómo se trataba y de lo lejos que estaba ese tema para algunas personas y otras en esa misma sociedad. Alrededor de Lully hay una enorme tolerancia para la vida homosexual del hermano del rey. ¿Sí? Monsieur Philippe, el príncipe hermano, digamos, Philippe d'Orléans. Él es un famoso homosexual, a pesar de que es un príncipe casado y que su mujer decía, una se ha vuelto virgen de nuevo después de 19 años. ¿No? Entonces él tenía todo su círculo de favoritos y de toda una corte que al rey, al hermano, aparentemente no le agradaba demasiado, pero eso era tolerado porque una de las personas más famosas del reino y a la vez los escándalos que él produciría esconderían un poco los escándalos del rey que tenía hijos en todas partes con muchas mujeres y tal. Voy a romper la casa. Entonces es un buen ejemplo de una persona en un círculo que no podía, que se permitía cosas que no podía permitirse otra persona en un círculo distinto, social, en un círculo de la burguesía o de una sociedad quizá de campesinos de los que prácticamente no sabemos nada. Yo pagaría por saber cómo era, qué se sabía, qué se decía entre los campesinos de Francia de la homosexualidad en la época de Luis XIV, pero no lo sé. Quizá alguien lo sepa. En el momento en el que estalla el escándalo por una denuncia policial de que Lully se trajo un muchacho a vivir a su casa, casa en la que vive con toda su familia, su mujer, el padre de la mujer, los hijos, él mantiene una amante en la ciudad. Lully es un hombre que todo el mundo conoce como heterosexual, a veces frecuenta burdeles, en un lugar conoce a un muchacho joven, del que aparentemente dicen algunos que se enamora locamente, lo trae a vivir a su casa, lo trae a vivir a su casa con su mujer. Y eso produce un escándalo policial en el que se llevan al muchacho, lo capturan y el muchacho empieza a confesar un montón de nombres
de gente involucrada. Entonces, cuando empiezan a aparecer un montón de nombres de gente involucrada en vida en bordeles y qué sé yo, el escándalo se detiene porque aparentemente el jefe de la policía, todo esto es lo que dicen los libros como este de Henri Prunier que tengo por acá, La vida escandalosa y secreta de, de Lully, la vida ilustre y libertina, perdón, ilustre y libertina, estoy cambiándole el nombre, 1929 creo, Henri Prunier, uno de los primeros grandes biógrafos de Lully. Eh, Dice el hijo del jefe de la policía, aparentemente también está involucrado, entonces el escándalo se detiene, pero eso le cuesta a Lully la simpatía del rey. Es decir, que hasta entonces el rey viene bastante próximo a Lully, de jóvenes eran amigos. Se supone que ese escándalo termina de separarlos también en una época en la que el rey Luis XIV, que había sido un gran libertino, empieza a girar hacia una enorme fe religiosa, un enorme temor a la muerte, temor al infierno, y le da mucho miedo mezclarse con esos escándalos aparentemente, y Lully pierde la gracia real. Sigue siendo el compositor principal del rey, pero ya sin simpatía. Y el rey deja de ir a las óperas y la cosa se pone oscura para Lully. O sea que tampoco es tan fácil, pero decir que era un homosexual es al menos una mala interpretación, porque es un hombre Sí, claro. universalmente conocido como un hombre casado Bueno, sí, claro, Sí. sí. y Pero un bueno, que padre esto de también familia. a veces lo hablamos nosotros, ¿no? Que, que incluso hoy en día, en el siglo XXI, también seguimos teniendo los ejemplos en los que hombres casados con mujeres se acuestan particularmente con muchachos, y las mujeres o sus hijos no tienen ningún tipo de información al respecto. Está todo totalmente escondido Por y... convención social seguramente o Sí, o la religiosa. cultura, o bueno, sea lo que sea. Porque a mí, por ejemplo, es algo que esto que hoy en día me sorprende que siga pasando. Eh, Claro, pero eso es porque tenemos un término acuñado, creo que en el 1869, no sé si me equivoco de año, pero tiendo a creer que ese es el año, de homosexualidad, que parece ser un término que requiere una cierta exclusividad en la definición de la vida sexual o de la atracción de una cierta persona. Y eso ocurre a una cierta cantidad de seres humanos, pero no a todos. Entonces es una definición un poco limitada. Después hay otro que dirá bisexualidad. Quizás las categorías son muchas más. El filósofo Charles Fourier, que inventó un montón de términos y un montón de conceptos en el principio del siglo XIX. Se supone que él sería quien acuñó el término feminismo, es un gran defensor de los derechos y de la igualdad de la mujer. Imagina una sociedad en la que las personas pueden vivir de acuerdo a sus verdaderas inclinaciones. Eso tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el talento, con lo que uno quiere hacer en la vida. Imagina una sociedad muy socialista donde los trabajos se distribuyen según las capacidades, aptitudes y los intereses de cada uno. Por ejemplo, él dice, cuando un niño es curioso por abrir animalitos, en general se le reprime inmediatamente Ya. esa voluntad. Pero con eso nos perdemos un gran cirujano o a lo mejor un gran carnicero. ¿Y qué obtenemos? Un reprimido que va a ser un gran asesino que después termina descuartizando Ya, gente. ya. Es un poco anecdótico, pero él piensa en una sociedad donde hay hombres atraídos por mujeres, hombres atraídos por mujeres y hombres atraídos exclusivamente por hombres, gente que vive en una forma de monogamia, en una forma de poligamia, gente que tiene un amor que él llama pivotal, un amor central, y muchos otros amores a lo largo de la existencia de ese amor pivotal, muchos amores a lo largo de la vida. Hay gente que tiene más bien una naturaleza a quedarse, que tiende a quedarse con la misma persona muchísimo tiempo, otros que no. Y él dice, todas estas cosas han existido siempre y no tenemos la capacidad de aceptarlas, como, del mismo modo que no parecemos aceptar que hay personas que tienen inclinación por hacer trabajos que a nosotros no nos gustarían. Ya. Entonces él imagina una sociedad donde los trabajos menos agradables son mejor pagados. Los que nadie quiere hacer son los trabajos mejores pagados. Que tendría mucho sentido. Claro, porque el que hace el trabajo de lo que le apasiona tiene un placer adicional que hace que la sociedad sea mejor, que sea una sociedad Ya. perfecta en la que todo el mundo florece en su creatividad. Eso es mucho más amplio que un término tan restrictivo como el término de homosexualidad, que a lo mejor sirve para definir al 9-15% de la población, pero entre músicos quizás más. Pero bueno, no es un término que sirva para definir a toda la humanidad. Es una pequeñísima parte de una cosa muy compleja. Entonces, naturalmente, cuando intentamos meter a los humanos del pasado en
en formas de entender a la humanidad tan restrictivas no nos entran, porque Ya. entran en un montón de categorías. Y probablemente muchos de nosotros también. Yo quería añadir una cosa a lo que has dicho antes de Luis XIV y Lully, porque efectivamente, si no me equivoco, Luis XIV pone el catolicismo como religión de Francia, ¿no? Intenta eliminar otras religiones, intenta unificar con el catolicismo. Bueno, el catolicismo ya era la religión de Francia y era la Sí, religión de la corona, y su propio abuelo, Enrique IV, que era protestante, se había convertido al catolicismo para poder ser el rey de Francia. Fueron a buscarlo a Navarra cuando terminaron de matar a los últimos Valois, el rey Enrique III, que fue un famoso pederasta, sodomita, homosexual o como quieran llamarlo, con una corte enorme de miñón, de favoritos y de principitos que él protegía. Y cuando él fue asesinado, hubo que buscar al primo heredero de la corona, que fue Enrique IV. Y Enrique IV pacificó en gran medida una enorme parte de los problemas de las guerras de religión que habían llevado a ese desenlace terrible con el Edicto de Nantes. Su hijo, Luis XIII, al que también se le conoce una cierta tendencia homosexual, aun habiendo sido un hombre heterosexual y padre de Luis XIV, mantuvo el Edicto de Nantes en funcionamiento, y Luis XIV también, hasta una edad bastante avanzada. Cuando le agarró el temor a la muerte y a Dios y todo eso, Luis XIV revocó el Edicto de Nantes, que permitía el libre ejercicio de las distintas religiones. Entonces recomienzan las persecuciones a judíos, recomienzan las persecuciones a protestantes, un gran éxodo, conversiones forzadas, un gran giro, digamos, a la derecha intolerante de la religión, ¿no? En esa época. Y el escándalo de Lully estalla en el año 85, a eso es a lo que 2 iba años antes de la justamente. muerte de Lully. Exactamente. Entonces, yo creo que también esto debió influir en estas decisiones. Es el último tiempo de Luis XIV, donde Luis XIV ya vive en Versailles, muy aislado, comienza a estar muy aislado del resto de la población, pero hay que pensar que Luis XIV colabora con Lully, o Lully con Luis XIV, desde más o menos 1653, es decir, más de 30 años. En el momento en que Lully escribe la primera ópera, ya estuvo 20 años en la corte componiendo música, se supone que quizás desde el Ballet de la Nuit, 1653. Es decir, que es un músico muy veterano de la corte de Francia. Y no olvidemos que en su juventud Luis XIV es un bailarín, es un gran curioso de las artes, es mitad español. Luis XIV es mucho más español que francés. Luis XIV es el hijo de una española, Ana de Austria, y de un padre francés que es mitad italiano. Luis XIII es el hijo de María de Medici. No olvidemos que el casamiento de Enrique IV, este rey protestante que se convirtió, es el casamiento de la fiesta en Florencia, por proxy, porque ella estaba en Florencia y él en París, pero es el casamiento donde se toca la Euridice de Peri, con algunas piezas de Caccini. Una de las primeras óperas que tenemos conservadas, y primera con el tema de Orfeo y Euridice, ¿no? Que es un tema de música en la mitología, pero también que tiene un poco que ver con la homosexualidad, según algunos intérpretes de la mitología, porque Ovidio nos dice que Orfeo era el creador, el instalador de la homosexualidad en Tracia, desde que volvió del infierno frustrado porque no pudo traer a Eurídice de vuelta. Pero en todo caso, es Luis XIV joven, de los años 50-60, es el hijo de una española, es un cuarto italiano y un cuarto francés. Le interesa muchísimo la música italiana, es fanático de ópera. Hacen traer el Orfeo de Luigi Rossi con Atto Melani, con Pasqualini, que son castrados italianos famosísimos. Y de Pasqualini tenemos un retrato, por ejemplo, que lo representa vestido, junto a Apolo totalmente desnudo. Y el primer plano del retrato de Antonio Sacchi son los genitales de Apolo, que Pasqualini no tiene. Y se ve una especie de instrumento
con una Dafne que se va convirtiendo en laurel y un Marcias atado en el piso, o sea, y Apolo con el Marcias vencido y la Dafne ya petrificada, convertida en instrumento, está coronando a Marco Antonio Pasqualini, que tuvo una famosa relación con un cardenal italiano. Es decir, es toda una vida cultural alrededor de la música, alrededor de muchos cantantes castrados, de muchas cortes de gran tolerancia religiosa, sexual y de todo tipo, pero son mundos completamente distintos a cómo vive el resto del pueblo, a cómo viven Ya. las mujeres, a cómo viven la gente del proletariado, diríamos ahora, los campesinos y todo eso, ¿no? Hostia, pues yo no sé, no sabía toda esta historia de Orfeo y Eurídice que comentabas, y justo la semana que viene lo tengo que tocar con una orquesta en Estrasburgo, esta ópera precisamente, así que voy a prestar más atención al texto y voy a intentar buscarlo. Sí, Bueno, sí. por ejemplo, de Orfeo tenemos la fábula de Orfeo escrita por Poliziano, que se representó aparentemente en Mantua en 1480, alrededor de 1480. Seguro en 1483, al menos se representó una vez. Poliziano claramente toma la idea de Ovidio de que Orfeo reniega de todo amor de mujeres y habla muy mal de las mujeres en el momento de tener que volver sin Eurídice al mundo, y dice, ahora me dedicaré al amor de los muchachos. Los muchachos cuando son jóvenes y bellos y esbeltos, entonces ahí hay que dedicarse a ellos. Bueno, eso está en la fábula que se recitó o se cantó. Eso es una declaradísima expresión de amor homosexual que se representa en una corte italiana alrededor de 1480. Y 127 años después, el Orfeo de Monteverdi contiene frases muy parecidas respecto de que Orfeo ahora rechazará el amor de las mujeres, todas las otras mujeres le parecen pérfidas, le parecen poco interesantes, y el libreto original hace que las bacantes lo asesinan, lo cortan en pedazos y lo tiran al mar. Se supone, dice uno de los mitos, que su cabeza llega flotando hasta la isla de Lesbos. Pero el mito de Orfeo en la ópera, en general, está bastante purgado de su parte homosexual, que tampoco es tan presente en toda la mitología antigua. Está presente en Ovidio y en un par de autores más, pero la mitología en torno a Orfeo, que se estudiaba en el siglo XVII y XVIII, no necesariamente contiene el elemento de la creación de la homosexualidad, digamos, el amor por los efebos, que es lo que Ovidio le adjudica, digamos. Por ejemplo, ahora que comentas esto, claro, yo me pregunto, o me gustaría preguntarte, claro, hacer este tipo de representaciones en esa época y claramente, por ejemplo, como en este caso mencionas, hablar del amor homosexual, podríamos decir que quizá los círculos musicales o en general artísticos, tanto ahora como antes, ¿crees que estos círculos eran más abiertos de mente que el resto de quizá, por ejemplo, ámbitos científicos o personas que se encuentran simplemente en la sociedad? ¿Tú crees que las personas que estaban relacionadas o involucradas o tenían un interés genuino por las artes eran más abiertas de mente Es que O otras? difícil. lo son actualmente también. Hoy en día? Es difícil saber, es difícil saber. Cuando vemos que, por ejemplo, el padre Mersenne, el autor de la Armonía Universal, es amigo de Galileo, ¿no? Y se escribe, pero también de protestantes como Huygens, que estaba en Holanda, ¿no? Y Constantin Huygens visita París, escribe a todos los músicos de Francia, de Italia, aparecen correos musicales que van y vienen por todas partes. A nadie le importa cuál es protestante, cuál es judío. Huygens en La Haya es amiguísimo de la familia Duarte, que son judíos portugueses, riquísimos vendedores de diamantes, diría, portadores de diamantes y músicos de gran escala, y uno de ellos es la compositora de la que tenemos música fabulosa. Eso es gente a la que realmente no le preocupa ni el credo, o sea, hay una enorme tolerancia en ese sentido. Al menos la cultura parece unificar, la música parece unificar a todos. A nadie le preocupa si uno es ¿cómo diría?
sacerdote o un poeta o un político o un tallador de diamantes o lo que sea. Eso no parece ser un problema. Hay momentos en los que eso parece volverse más intolerante, por ejemplo, con esta transformación de Luis XIV de la que hablábamos, en la que parece desaparecer toda esa flexibilidad, ¿no? O en gran medida. Después, si se puede generalizar eso respecto del mundo de la cultura, no lo sé. Pero no veo una presencia tan constante, digamos, de la representación de la mitología del amor entre hombres o de un hombre y un muchacho, digamos, como se suele ver en la mitología griega. En la ópera italiana, por ejemplo, o en la ópera francesa no lo encuentro. Hay pequeñas escenas donde uno podría pensar esto tiene una cierta connotación homosexual. La escena famosa de Boca a Boca en la Incoronación de Popea es una escena donde Nerón está hablando de Popea, de lo maravillosa que es, con su poeta de la corte. Y su poeta de la corte le quita la palabra de la boca y va armando un poema mucho mejor que lo que podría decir Nerón. Y mientras Lucano, el poeta, canta sobre la boca y la belleza de Popea, Nerone va gritando, ¡ay, ay, ay, Destín! Y parece realmente que estuvieran cantando un dúo altamente erótico. No sabemos si la música es de Monteverdi o de uno de los colaboradores que hicieron la Incoronación de Popea, pero mucha gente ve directamente en esa escena un episodio de homosexualidad. Es muy difícil creerlo directamente sin ser crítico, porque a lo mejor uno de ellos está en el éxtasis de pensar en esta mujer y el otro está componiendo un poema, la chacona es maravillosa, la música es hermosísima, pero no es necesariamente una relación entre ellos, es un momento altamente erótico del que participan dos hombres. No sé si es una escena homosexual. Es Ya. eso. Depende de los ojos que lo vean y de la Claro. manera en que lo quieras interpretar. Claro, claro, ¿No? Si lo quieres ver con esos ojos, lo verás y claro. lo podrás justificar a tu manera. Y con esto también quería ir, por ejemplo, y con esto de los círculos y de las amistades de Händel, por ejemplo, que también se supone que tiene un grupo y como sus amigos tiene amigos homosexuales, ya se puede entender que Händel es gay. ¿Qué opinas de esto? Es otra cosa de Todo eso es muy quiero verlo. difícil de demostrar. Todo esto es muy difícil de demostrar. Que tenía amigos homosexuales, que todos los grupos en los que pasó eran homosexuales. Hay mucho debate sobre eso. Hay gente que está convencida de que eso no es así. Y de que los amigos y patronos, digamos, de Händel en Roma no necesariamente eran un grupo de homosexuales, que hubiera en ese grupo una especie de homosimpatía o lo que fuera, sí, puede ser, pero no sé si es realmente demostrable que hayan sido gente particularmente interesada en la representación artística o lo que sea de la homosexualidad. Luego Händel, cuando llega a Italia, desata un cierto furor él como en su persona, porque toca el cembalo, el clave como un diablo y como un demonio realmente increíble, y dicen que Alessandro Scarlatti lo ve y se horroriza de eso porque es una cosa increíble, parece que está endemoniado, y toca también muy bien el violín, compone rapidísimo en el estilo de los italianos, a veces mejor que los italianos, mejor que algunos, y tiene 22 años, entonces es una persona, bueno, a la llegada tiene 20, pero cuando escribe sus obras que quedaron famosas en la posteridad, el Dixit Dominus, las resurrecciones, bueno, 22 años, 23 años, ¿no? Entonces genera una gran fascinación ese muchacho alemán tan joven, protestante, escribiendo música para los católicos, como si no hubiera habido ni pasado ni futuro, ¿no? Pero ¿qué pasa realmente en su círculo? No es algo que se pueda simplificar tan fácilmente, creo yo. Y creo realmente que no importa. Creo realmente que no importa para entender la figura histórica de Händel. Es cierto que es inhabitual que un hombre que se vuelve célebre y eso no contraiga matrimonio. En general es una forma de aceptación social muy corriente, y un hombre que pasa toda su vida sin contraer matrimonio, para la historia termina siendo llamativo, digamos, pero no necesariamente era esa la explicación, ¿no?
y no sé si es necesario que No. conozcamos la intimidad de Que de gente. hecho, ahora cuando mencionas lo de los 20 años y 22, me planteo, veo mi vida pasar, pensando, ¿qué he hecho con la mía? Que haya compuesto tantas Bueno, cosas tan increíbles. Entonces no hablemos de Mozart. Ah, ya, bueno. Por supuesto. Claro. Pero creo que, por ejemplo, mucho más interesante es qué obra de arte viene de ellos, de esos artistas, hasta ahora, que a lo mejor toca un tema, como por ejemplo el tema bíblico del amor entre David y Jonatán, eh, que es un amor apasionado, una amistad muy profunda, muy intensa, muy especial. Cuando Jonathan muere, David se lamenta por su muerte diciendo, tu amor era más importante para mí que el amor de las mujeres, me era más grato que el amor de las mujeres. Eso, naturalmente, produjo kilómetros de teología y de disputa sobre qué quiso decir realmente David con eso, y gente que disputa las microscópicas patitas de las letras hebreas para saber si realmente dijo algo que puede ser entendido como un amor homosexual o como un amor de amistad. Pero lo importante es que para nosotros esos versos del libro de Samuel, de la Biblia, aparecen prácticamente iguales, o el espíritu de esa amistad y de ese amor aparecen prácticamente iguales en el oratorio de David de Jonatas de Charpentier, de 1688, creo, y, por ejemplo, en el oratorio Saúl de Händel, en 1738-39, con el libretista Charles Jennens, que fue luego el libretista del Mesías, y claramente esas son las palabras en las que David se lamenta. No sé si tengo por aquí mi ayuda a memoria, de lo que canta David con el coro de los israelitas. Y además no es una cosa de una persona sola, sino que todo el coro lo acompaña. Eh, David dice, For thee, my brother Jonathan, how great is my distress. What language can my grief express? Great was the pleasure I enjoyed in thee, and more than woman's love, thy wondrous love to me. Eso es Qué bonito. clarísimo, Sí, es sí. clarísimo como una intensidad de amistad. Luego, ¿qué tipo de relación había en esa amistad? A mí me importa, me da exactamente igual. Ya. Si el rey David existió, Jonatán existió, si son figuras históricas, si ese amor es histórico, no me interesa. Es un amor emblemático, una amistad que atraviesa los siglos y que tiene, por supuesto, el sello de aprobación de ser parte del Antiguo Testamento. Entonces, en un oratorio inglés se puede cantar eso, ¿no? Claro, pero a mí eso, por ejemplo, me sorprende, ¿no? En el sentido que sean tan, vamos a decir, prohíben eso, pero luego lo aceptan en ciertas cosas. O, por ejemplo, en obras que hemos mencionado antes. ¿Tú crees que eso estaba aceptado o era una manera de ocultarlo de manera... O sea, me sorprende que se acepten En el arte, representaciones en el arte cuando estaba totalmente prohibido y estaba mal Es visto. que quizás no estaba totalmente prohibido. ¿Tú crees que no? Quizás no estaba totalmente prohibido, solo que había distintos tipos de capacidad de hacer como que no veíamos eso, porque esto siempre existió en toda la historia de la Claro, humanidad, en todas las culturas humanas que conocemos y en muchas especies animales, ¿verdad? Entonces, si eso, la sociedad se organiza alrededor de un convenio, digamos, de un acuerdo, de que preferentemente hay una estructura social basada en una familia monogámica, heterosexual, etcétera, etcétera, todo lo que no se parece a eso es mirado con cierto recelo, pero no necesariamente van todos a morir al paredón. Hay muchísima vida variada, y eso también aparece en el arte, y bueno, es sorprendente, por supuesto, lo explícito que es. Lo explícito que es en una forma en la que quizá las personas no se explayarían. Pero quería darles otro ejemplo de una cantata profana de Bach de 1729, la lucha de Febo y Pan, del mismo libretista de la Pasión de San Mateo, por ejemplo, ¿no? Henry Picander, algunos lo llaman Pitzander. Febo, para ganar el concurso contra el dios Pan, el dios Febo Apolo, digamos, el mismo que aparece en el cuadro con Pasqualini, habiendo vencido a Marcias, el sátiro Marcias, en otro concurso de música, Febo canta
un aria de amor que dura como 8 minutos y medio, con flauta traversa y una voz de barítono, maravillosa aria, donde él habla de su amor por Jacinto, Jacinto el joven atleta de Grecia al que también amaba el viento Céfiro. Y como Jacinto amaba más a Apolo que a Céfiro, el Céfiro de- desvió su disco y el disco se giró, mató a Narciso, perdón, a Narciso no, a Jacinto, mató a Jacinto y de la sangre que derramó nace la flor del Jacinto y Apolo promete la eternidad de esa flor, que es otro tema interesante, el de la eternidad. Luego podemos hablar un minuto del emperador Adriano. Pero el aria dice, mit Verlangen drück ich deine zarten Wangen, o sea, en castellano, con anhelo, con deseo, acaricio tus tiernas mejillas, adorable, bello Jacinto, y beso tus ojos con agrado, pues son mi estrella de la mañana y el sol de mi alma. Y con ese aria gana el concurso. Y nadie comenta nada durante la cantata, nadie dice nada. Está el rey Midas haciendo de jurado, el rey de la montaña, Tmolus. Nadie dice nada de que cómo puede ser que el rey canta para un muchacho. Es absolutamente normal. Todo el mundo sabe que el dios Apolo es propenso a enamorarse de mujeres y de muchachos. Ujú. Y bueno, esto es lo que le tocó a esa cantata y tenemos la música de Bach, que es maravillosa. Bach no parece tener ningún juicio de No. valor sobre eso respecto de Apolo y le escribe la música más maravillosa de la cantata que ejemplifica el refinamiento, la complejidad, la belleza estética y profundamente sensual de la música de Bach, contrapuesta a la música de Pan, que es una música mucho más rústica y como para bailar si uno fuera un paisano, ¿no? Pero la música de Febo, que quizás se tocó en el Café Zimmermann en Leipzig, Ujú. casi seguramente se tocó allí, se volvió a tocar varias veces. Hay como 3 o 4 instancias de que se toque esta cantata en público durante la vida de Bach. Es decir, que es una pieza exitosa. Nadie tiene nada que decir. Es un dios griego. Un dios griego puede hacer cualquier cosa. Exacto. ¿Y qué queréis decir sobre la eternidad? Que me he Que, quedado que con un, un Con ejemplo Adriano. Sí. un ejemplo interesante en la historia de cómo se transforma esa especie de amor o de amistad particular en formas de arte es el ejemplo del emperador Adriano, ¿no? Que podemos leer en la historia muy bien contada por Marguerite Yourcenar, en su historia que se llama Memorias de Adriano. Hay una hermosa traducción al castellano por Julio Cortázar, un libro absolutamente para recomendar a cualquiera que le interese la humanidad, digamos. Es un emperador muy especial porque Adriano recibe el Imperio Romano en su máxima extensión geográfica después de Trajano y no se dedica a seguir agrandándolo, sino a pacificarlo. Y para pacificarlo tiene que ceder un poco de territorio. Un ejemplo para los gobernantes modernos, ¿no? Que podrían en algunos Desde momentos luego. Bueno. tranquilizarse con Sí, eso. sí. Pero en el momento que él pierde a su favorito, Antínoe, que era un aparentemente excesivamente bello, joven, de lo que ahora es el norte de Turquía, creo que se llama Bitinia en ese momento, Antínoe muere aparentemente ahogado eh, en uno de los viajes que hacen juntos y Adriano se dedica a inmortalizar su imagen, a inmortalizarlo en estatuas, en monedas, en todo tipo de formas de arte visual para que ese rostro no se olvide. Y de hecho es uno de los rostros que mejor conservó la antigüedad. Cuando uno entra a un museo donde hay esculturas de la antigüedad, el rostro que mejor se reconoce es el de Antínoe porque está tan bien reproducido y en tantos sitios que en toda la extensión del Imperio Romano, en toda Europa y hacia lo que ahora llamamos el Medio Oriente, el norte de África y hasta la India, llega ese rostro de Adriano y perdón, de Antino, y lo que el emperador Adriano hizo fue, además, permitir que su rostro se asocie al de los dioses. Entonces en Egipto tenemos un Osiris antino, en otros lugares tenemos un Júpiter antino, en Roma Mercurio antino, lo que sea. Lo representa en la forma de todas las religiones, como si no importara qué religión, no os vais a olvidar del rostro de esta persona. Es un acto de amor, un acto de homenaje, quizá de desesperación, y quizá esa es una de las formas en las que funciona el arte, transformar
nuestro dolor en algo hermoso, ¿no? Y en algo que no muere nunca, en algo que queda para otras generaciones. Creo que es un ejemplo maravilloso. Y sobre esa belleza, en el siglo XX, Marguerite Yourcenar escribió ese maravilloso monumento a Adriano y a Antino, que son las memorias de Adriano, ¿no? Que recomiendo ciegamente a quien quiera leerlo. Que lo pondremos por aquí. Ujú. Volvemos de nuevo, que es que hemos tenido que cortar una de las cámaras. Y nada, bueno, una de las figuras bueno, Marina lo sabe, yo alguna vez lo hemos mencionado en alguno de los otros episodios, que para mí es Federico, ¿no? Que es como la típica pregunta que te dicen, ¿a quién te gustaría conocer si viviese? Yo probablemente diría que Federico. Federico II, el Eh, grande rey de Prusia. Sí, efectivamente. Es una persona que... Te has reencarnado, básicamente, Bueno, ¿no? Yo creo. prácticamente, sí. No, porque Federico, para otros, es García Lorca. Ah, Es el bueno, único Federico vale. que existe. Y para mí Vale, también. es verdad. Lo Si tenía que hubiera haber un sido más Federico para claro. conocer, es García Lorca. Si hubiera un humano para conocer, es García Lorca, seguramente. A mí es que es una figura que, bueno, no sé, me siento muy identificado con él. También, pues eso, ser homosexual, ser travesista. Y él, la verdad que tuvo, desde mi punto de vista, vamos, tuvo una vida muy complicada. Desde el punto de vista, vale, que sí, que era rey, que tenía muchísimas cosas, digamos que privilegios, pero bueno, que tuvo este padre que era terrible con él y sobre todo para mí, bueno, para que no lo conozcáis, en otro momento podemos hablar también con más detalle, pero vamos, que por ejemplo, a mí esa escena en la que él llega a un punto en que ya no puede más, decide escaparse con bueno, lo que supondremos Con que su era su amigo. amante o con su amigo. Bueno, para mí yo, a lo mejor porque quiero ver lo que quiero ver, pero vamos, que yo para mí sí que estaba claro bueno, que Es que si dice su amigo, eso lo permite todo. Bueno, sí. Escaparse, que era el que trabajaba ¿cómo se llama? Bueno, para el ejército del padre. Estaba la Guardia Real del padre y que se escapan y que, bueno, que luego les pillan y demás. Entonces, este momento en el que Federico se ve obligado a ver cómo le cortan la cabeza, cómo matan, digamos, a quien yo considero, según leo o yo interpreto, que era en ese momento su amante o, bueno, o un amigo muy querido. Y que lo pasó muy mal. He llegado a leer, por ejemplo, que decían que incluso no quería comer, tuvo una depresión muy grande. Y entonces, pues, no sé, es una figura que desde un punto de vista psicológicamente me llama muchísimo la atención. Eh, y entonces, bueno, pues preguntarte si, por ejemplo, a este respecto tú querías mencionar alguna cosita respecto a Claro, me Federico. parece otro buen ejemplo por supuesto, la distancia entre nosotros y el rey de Prusia, uno de los hombres más poderosos del siglo XVIII. Naturalmente es insalvable, pero al mismo tiempo, como músicos, naturalmente nos sentimos próximos a él porque también es el músico digamos, es el mecenas de los músicos más importantes del norte de Alemania en la segunda mitad del, del siglo XVIII. Entonces, bueno, allí toca Carl Philipp Emanuel Bach, y allí toca Quantz, y allí toca Agrícola, y pasa Hasse con su mujer Faustina Bordoni, y es toda una corte maravillosa de ópera y de todo y Voltaire está de Exacto. visita, y Voltaire corrige los versos de Federico, que aparentemente son horrorosos, y todo eso, bueno, pero al mismo tiempo, además de ese poder gigantesco que nos permite sentirnos cerca de él por su proximidad con los músicos, hay esa subjetividad en su sufrimiento. Nosotros podemos, quizá en muchos casos, sentirnos hermanados con el sufrimiento de Federico como un hombre que fue profundamente infeliz en su vida personal. Y quizá eso es un tema que nos acerca a los personajes del pasado. No en sí mismo ser homosexual no une a seres humanos. No es garantía de amistad, ni de solidaridad, ni de que uno vaya a apreciar al otro, ni es garantía de admiración, ni siquiera es garantía de respeto, lamentablemente. En muchos casos de la historia vemos que dos personas homosexuales, si una puede hundir a la otra, no hay problema, no se retienen a hacerlo. Pero sí hay quizá entre cualquier grupo social oprimido, una especie de tendencia natural a solidarizarse con gente de ese grupo o con cualquier otro oprimido. Quizá, si uno de alguna manera puede extender empáticamente su experiencia de opresión a la del otro y quizá decir, uy, mira, este está incluso peor que yo. En ese tipo de empatía quizá hay una especie de hermandad. Quiero imaginar
que hay una especie de hermandad entre gente que profesa o se reconoce como homosexual y gente de cualquier grupo oprimido de cualquier tipo en el mundo. Pero pienso que eso también produce una especie de simpatía, una especie de cercanía, aunque a lo mejor no hubiéramos podido pasar ni 5 minutos con Federico de Prusia en la misma sala, que a lo mejor olía fatal, Ya. y cuando le traen unas cerezas para comer y las come y tiene que dejar esa sala y deja las cerezas, deja un cartelito donde dice dejo 18. A lo mejor era odioso, era rey de Ya. Prusia y no quería que le Claro. comieran Sí, una sí. maldita cereza. Ya. Pero bueno, quizá no hubiera sido nuestro amigo, pero es importante, creo, mantener esa capacidad de empatía. Siempre con cualquier personaje, imaginar, mira por lo que ha pasado, mira quizás su sufrimiento, mira su dificultad, mira lo que le ocurrió. Luego, el hecho de que él quizá haya estado enamorado de algún hombre o sido infeliz por cuestiones de vida personal, creo que no lo define como político, no lo define como militar, es un gran jefe militar, un gran estratega, no lo define como músico ni como compositor, eh, pero bueno, su curiosidad intelectual evidentemente es interesante, pero también es interesante la curiosidad intelectual de muchos reyes y muchas personas de las que no sabemos nada de su sexualidad ni nos interesaría. Entonces creo que a lo mejor eso eso es interesante en el caso de Federico, que es una persona de la que se sabe que pasó mucho sufrimiento y eso despierta una especie de empatía, a pesar de que es un sufrimiento muy privilegiado, ¿verdad? Porque, bueno, vaya, ya quisiera uno los problemas de Bueno, Federico de ya, pero Prusia. igualmente, oye, Sí. también justamente, quizá por su posición, a lo mejor si hubiera tenido otra posición que no hubiera sido ser el futuro rey, a lo mejor al padre le hubiera dado igual que hubiera sido homosexual, o no. Quiero decir que también él tenía una presión Claro, por la posición en la pero que siempre tenía. caemos en este peligro de lo que algunos llaman el presentismo, creo, entender la historia respecto del presente. El padre de Federico no tenía ningún miedo de que el hijo fuera homosexual, porque no existía el concepto de que él pudiera ser homosexual, decir, mira, ahora no me voy a casar con una mujer, me voy a ir a vivir con un hombre y dos gatos y vamos a adoptar un niño, no sé qué. No existía esa Ya. posibilidad. Todo el Ya, mundo sabía que había muchos hombres que tenían relaciones íntimas con hombres, muchas mujeres tenían relaciones íntimas con mujeres, aparentemente con mayor discreción, pero eso existía. Que al padre no le hubiera gustado una escapada, sobre todo no le gustaba que se hubiera escapado, que se hubiera fugado. Era el príncipe heredero de una corona importantísima. Ser un rey significaba tener la responsabilidad de producir un heredero. Si tu heredero se va, aunque se vaya con el palafrenero, con lo que sea, con el regimiento de bomberos, es un horror que se vaya. No importa, aunque se sí, vaya con sí. una bailarina. Eso Es te un iba a decir, aunque se escándalo que vaya se con la vaya. panadera, Claro, me da Ya. igual, o claro, claro. Pero sea... de todos modos, por ejemplo, porque yo leí que inicialmente, o sea, no sé si estoy de acuerdo, o bueno, por las cosas que yo había leído, con respecto al padre si le importaba lo más mínimo su hijo o el hecho de que fuera el heredero. Y digo esto porque leí, que no sé si es la verdad, pero vamos, lo que yo había leído era que cuando él se escapó, el rey lo que dijo es que mataran a Federico. Y que fueron los jueces los que dijeron que no, hombre, que nos quedamos sin el heredero, ¿cómo vamos a matar? Y entonces es cuando Claro. decide matar al guardia. Claro, claro, pero imagina lo visceral de esas Ya, ya. reacciones, ¿no? De ese padre. Pero pienso que esa desgracia, digamos, un poco privilegiada, Sí. quizá la podemos comparar con un destino parecido, absolutamente distinto, pero parecido porque es una reina, la reina Cristina de Suecia. Un Ah, siglo sí. antes, en Suecia, la hija del rey Gustavo Adolfo, que murió en la batalla, en la época en que los reyes iban a la batalla. Quizá también tendríamos menos guerras ahora si los que toman las decisiones de que haya guerra fueran en primera línea a las batallas. Pero en ese momento ella hereda, pequeña, joven, el trono de Suecia, que es un trono de una corona cuya religión de Estado es la religión luterana. Entonces es una reina protestante. En un momento ella decide, creo que en el año 55, 1655, abdicar a la corona de Suecia, se retira, se va a Roma con muchísimo dinero y tesoros. Ella no compraba libros, compraba bibliotecas. Se supone que hablaba 14 idiomas y era amiga de Descartes, había invitado a Descartes en su casa, que murió de frío en Estocolmo. Eh, y ella ama la música, ama las artes y es una gran mecenas de la música en Roma. Se supone que las primeras obras de Corelli están
están dedicadas a ella y que tiene que haberlo financiado de alguna manera o financiado la edición. Funda un teatro, el Teatro Tordinora en Roma, con dinero de una fortuna de un país donde ella ya no es reina, pero se convierte al catolicismo al llegar. Entonces es una especie de gran fiesta de la contrarreforma, porque naturalmente para Roma ella es un evento para mostrar, porque una reina que dejó su trono para hacerse católica y venirse a vivir a Roma un poco más cerca de la Iglesia Católica, y era una mujer conocidísimamente famosa por sus relaciones con otras mujeres y también con hombres, pero es muy famosa la parte donde se asocia a Cristina con relaciones de amor entre mujeres. Y eso a la Iglesia Católica de Roma le importa mucho menos que el hecho de que ella abdique al Ya. trono de Suecia y venga a profesar la religión católica y muera en Roma coronada de agradecimientos de artistas y todo eso, ¿no? Son personajes muy particulares, digo, como Federico, personajes muy únicos que brillan mucho en la historia porque parece su sexualidad quizá escandalosa, parece no importar Ya. dentro del reconocimiento que tienen durante su vida, ¿no? Creo que ahí hay un pequeño paralelo. Ella no parece haber quizá sufrido tanto públicamente como Federico, pero bueno, es de todas maneras un destino muy particular, ¿no? Ujú. Y bueno, creo que tendríamos que empezar a terminar, ¿no? Porque todavía quedan varias preguntas que tenemos que hacer al Bueno, invitado. exacto, quedan Exacto, las dos las dos preguntas que la estrella, gente que son sorpresa. que Bueno, la gente de la que temporada 1 ya, ya ya las las conoce, conoce. Pero pero sorpresa para Lisandro. antes que nada empezaría con su recomendación. Ah, ¿prefieres que empecemos con eso? Sí, yo creo que Vale, sí, ¿por qué no? pues ¿Qué nos has cuéntanos, traído? ¿qué recomiendas? Recomiendo este libro, La sodomía en la Nueva España, de Luis Ajá. Felipe Fabre, poeta mexicano, nacido en el mismo año que yo. En 1974, Luis Felipe Fabre escribió un libro que es como un teatro. Él se inspiró en un episodio histórico donde hubo un enorme proceso judicial, no de la Inquisición, sino de la justicia de la Ciudad de México, donde hubo acusaciones de sodomía, acusaciones de actividades homosexuales, con más de 200 implicados, acusados, y se documentó todo eso. Eso terminó, lamentablemente, en la condena de 14 personas que murieron quemadas en la plaza pública. Y de todo ese proceso tenemos todos los documentos, que son una enorme cantidad de fuentes sobre la vida muy licenciosa y muy relajada de las posibles sexualidades que se ejercían en la Ciudad de México, donde aparentemente se podía vivir como uno quería. Y eso se descubre en el momento en que hay ese proceso. Naturalmente la historia quiso que ninguno de los que murieron fuera realmente un blanco español, eran más bien indios, negros, mestizos, mulatos, etcétera, los que murieron en la hoguera. eh, pero ¿qué pasa? Que al querer suprimirlos, la historia los preservó. Entonces Luis Felipe pensó, estas personas que la historia aniquiló dejan, por supuesto, un agujero en la historia, pero al mismo tiempo el recuerdo de su documentación, de cómo es su vida, deja una presencia que no tendríamos de otra manera. Y escribe un largo poema que es como una obra de teatro, donde estos personajes aparecen como si fuera una especie de auto sacramental, muy inspirado en los autos sacramentales que se hacían en el siglo XIX. Entonces este es el libro Ujú. La sodomía en la Nueva España, Yo lo de pienso Luis buscar Felipe y Fabre. comprar. Lo recomiendo muchísimo. Creo que está un poquito difícil de conseguir ahora porque creo que está agotado, pero pronto habrá una edición bilingüe. Yo lo traduje Ah, al francés Ujú. y lo publicaremos en bueno, ahora que francés. mencionas eso, porque no mucho al principio, pero es verdad, habíamos leído sobre ti que has hecho varias traducciones, ¿no? Sí. Bueno, Increíble. esta es recomiendo mucho este libro y toda la obra de Luis Felipe Fabre. Tiene una novela fabulosa sobre San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, un poeta que decide hablar de sí mismo en femenino, ¿verdad? El alma de San Juan de la Cruz, siempre la parte femenina
de sus poemas. De manera que Luis Felipe Fabre lo recomiendo mucho y en particular este libro. Y este libro también contiene 2 otros poemas que no son el gran retablo de la sodomía en la Nueva España, y uno de ellos es la historia de Apolo y Jacinto, es la misma historia que vemos en la cantata de Bach. Es realmente una maravilla, una de las más bellas poesías y voces poéticas que yo he leído en nuestro idioma. Genial, pues dejamos toda la información abajo para que si queréis buscar el libro lo tengáis a mano y directo. Gracias. Y luego, por otra parte, vamos con las preguntas, ¿no? Vale. La primera pregunta es, si pudieras irte a cenar esta noche con un personaje histórico, ¿con quién te irías? Solo puedes elegir uno. Bach. Lo eligen mucho en este podcast. Claro, claro. Bach es el hombre más importante de mi vida. Mira, Vale. Marguerite Yourcenar, que escribió las Memorias de Adriano, decía, yo conozco mucho mejor al emperador Adriano que a mi propio padre. Bueno, yo tuve la suerte de conocer bien a mi propio padre y lo conozco bien y me llevo muy bien con él, pero yo conozco mucho mejor el trabajo de Bach que el trabajo de mi padre. Y me acompaña diariamente en mi trabajo. Conozco de memoria grandes cantidades de la obra de Bach y es la persona en la historia de la humanidad que más venero. Pero sí, si fuera uno sería él. Vamos, pero es que no te lo has pensado, ¿eh? Porque no le hemos dicho las preguntas antes, ¿eh? No, no. Esto es sorpresa. Y la otra pregunta es, ¿qué escucha Lisandro en su tiempo libre como guilty pleasure? ¿Entiendes? Es decir, Ya, no lo suelen entender. Lo que escucho pero que no confesaría. Exacto. Algo que, por ejemplo, que no sea ni clásico, ni barroco, ni tal, ¿no? O bueno, a lo mejor no escuchas otra cosa y dices, pues no miras que no la tengo. O sea, no tengo, pero... Es que ocurre que en este momento escucho muchos libros porque he encontrado la manera de escuchar cualquier cosa. Ujú. Con inteligencia artificial que puede leer en varios idiomas cualquier libro que le des a leer. Entonces escucho libros. Puedo escuchar, no sé, las cartas de Mozart o los viajes de Burney o cualquier artículo o libros de historia o incluso ficción leída por una inteligencia artificial. Creo que más culpable que eso. Más placer culpable que eso. Muy interesante. O sea, Sí, si te vemos eso en me ha el tren, ocurrido. ya sabemos lo que estás haciendo, ¿no? Cuando estés... Bueno, si estoy sentado en el tren puede ser que esté leyendo un No, ahí libro de verdad, seguramente, claro. pero claro. si estoy caminando, yendo al tren o comprando o lo que sea, para ir por la calle es Ujú. mucho más probable que esté escuchando un libro, sí. Bueno, curioso. Sí, Sí, no sí. lo esperábamos. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. De verdad que ha sido muy, muy, muy interesante tenerte aquí con nosotros. Hemos Gracias aprendido a un ustedes. montón. Sí, hemos La verdad aprendido mucho. que Gracias a embobados nos ustedes. hemos quedado No, bueno, escuchando. hay que decir desde aquí, nos ha traído toda esta pila de libros en una Sí. maleta, que yo pensaba, venía de viaje, no. No, O sea- no os la he traído. Me la traje para mí por si tenía que Sí, sí, recordar no, pero alguna quiero cosa. decir, Y para mirarlos increíble, durante el día. increíble, me has dejado alucinada, o sea, me ha encantado. No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un Pues placer. nada, lo dejamos aquí y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Adiós. Adiós.